El juez, un hombre poderoso e implacable, estaba a punto de anunciar la sentencia de un caso importante, cuando fue interrumpido por una niña que se acercó, tocó su frente y dijo, con una calma firme y aterradora: «Puedo leer su mente. Usted está mintiendo». Lo que ella reveló a continuación dio inicio al mayor escándalo que la ciudad haya visto. La sala de audiencias parecía un templo antiguo, con columnas de madera oscura y una galería que recordaba más a gradas silenciosas. Allí, en el centro de todo, estaba él, Héctor Valverde. Toga negra impecable, ojos grises como el acero, expresión pétrea. El país lo llamaba el juez de hierro, y no era por casualidad. Su presencia era como un manto pesado sobre cualquiera que cruzara ese recinto. Aquí no hay espacio para la emoción, pensaba, ajustando el puño de la toga con precisión quirúrgica. Durante años, sus sentencias moldearon lo que se entendía por justicia, o lo que quedaba de ella. Héctor no se conmovía con lágrimas ni con voces temblorosas. Había condenado a madres, liberado culpables, cerrado procesos sin mirar a los ojos de quienes suplicaban justicia. La ley no se inclina ante los sentimientos, repetía, casi como un mantra. Sus colegas lo respetaban, otros lo temían. Pero el pueblo oscilaba entre la reverencia y el rechazo. Lo único en común era que todos lo sentían inalcanzable. Ahora, su nombre estaba de nuevo en los titulares, no por una sentencia cualquiera, sino por estar al frente del juicio más esperado de los últimos años, el de Ricardo Lafuente, empresario, influyente, millonario, acusado de corrupción, soborno y, peor aún, de estar involucrado en la desaparición de un testigo clave. ¿Será que finalmente caerá? Susurraban en las redacciones. Era el tipo de caso que podía derrumbar un sistema entero, y el hombre que lo juzgaría no era otro que Héctor. La fiscalía entró en escena armada hasta los dientes. Había audios clandestinos, transferencias bancarias dudosas, documentos con firmas falsificadas e incluso el diario escondido de una niña que había visto más de lo que debía. «Esto es irrefutable», dijo la fiscal, levantando una carpeta llena de anexos. La prensa seguía cada segundo del juicio con ojos hambrientos. La gente esperaba, casi suplicaba, que esta vez triunfara la justicia, pero el tribunal, como siempre, estaba a merced de la mirada impenetrable de Héctor. Poco a poco, sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Una a una las pruebas presentadas por la fiscalía comenzaron a desmoronarse, no por ser falsas, sino por vicios de origen. «Error en el protocolo de grabación», comentó Héctor con voz seca. «Fecha incompatible con el plazo judicial», sentenció, al rechazar un testimonio clave. Testigos emotivos eran silenciados por tecnicismos. Documentos importantes, rechazados sin titubeos. «No estoy aquí para agradar al público», pensaba, mientras hojeaba tranquilamente los autos. Los periodistas se miraban entre sí con cejas arqueadas. «¿Cómo que no?», murmuraban unos a otros. «¿Va a dejar que ese hombre salga libre?». En la galería, una señora apretaba con fuerza la mano de su nieto. Un niño que preguntaba en voz baja: «Abuelita, ¿ese señor va a quedar libre?». «Shh, no hables fuerte, cariño», respondió ella, pero su rostro estaba tenso, los ojos fijos en el juez, como si esperaran una señal divina. El ambiente era de choque, tensión, incredulidad. Con cada golpe del mazo, el juez parecía borrar un pedazo de esperanza. Y entonces, con voz firme, Héctor comenzó la lectura del veredicto. La multitud en la galería contuvo el aliento. Los fotógrafos prepararon sus cámaras. El abogado de Ricardo ajustó el saco con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Se acabó», susurró al acusado. Allí abajo, los ojos del juez se estrecharon sobre el papel. Unos segundos más, y las palabras finales cambiarían todo. El sonido de los tacones del juez resonaba en el mármol mientras se acomodaba en su silla, listo para pronunciar el veredicto. El aire estaba denso,
como si hasta el oxígeno se hubiera congelado ante la decisión que estaba por anunciarse. Fue entonces cuando, desde el fondo de la sala, un sonido suave rompió el silencio. Pasos descalzos, pequeños, irregulares. Todas las miradas se volvieron al mismo tiempo, como atraídas por un imán invisible. Una niña avanzaba sola por la nave central del tribunal, delgada, con el cabello enredado, la ropa simple y gastada contrastando con la formalidad del ambiente. Un guardia intentó interceptarla. «Oye, niña, tú no puedes». Pero ella simplemente levantó la mano, en un gesto sereno, y él se detuvo. Nadie entendía por qué. Ella siguió caminando, con los ojos fijos en el juez, como si supiera exactamente dónde estaba y lo que debía hacer. En la primera fila una abogada se levantó confundida. «¿Quién es esa niña? ¿Qué está pasando aquí?» Pero nadie podía detenerla. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo en ese instante girara únicamente alrededor de ella. Se detuvo a pocos pasos del estrado del juez, miró hacia arriba y subió los 2 escalones de madera hasta quedar frente a Héctor. Él frunció el ceño. «¿Seguridad?», dijo sin alzar la voz, pero la orden no surtió efecto. Los guardias dudaban, incapaces de mover un músculo. La niña entonces levantó la mano, pequeña, sucia, con un rasguño en la muñeca, y frente a todos colocó los dedos sobre la frente del juez. Un choque casi invisible recorrió la sala. «Puedo leer tu mente. Has mentido durante mucho tiempo», dijo con una voz firme pero dulce. El impacto fue devastador. Un susurro colectivo invadió el tribunal, seguido de un silencio sepulcral. Héctor no reaccionó de inmediato. Su cuerpo quedó estático, ojos muy abiertos, como si la mano de esa niña hubiera atravesado su piel y tocado algo mucho más profundo. ¿Qué dijiste?», murmuró, sin poder ocultar el leve temblor en su voz. «¿Me estás amenazando? Esto es una afrenta al tribunal». Pero la niña no respondió. Sus ojos seguían fijos en los de él, ojos infantiles, pero cargados de una sabiduría imposible para alguien tan joven. Las cámaras empezaron a girar. Reporteros se pusieron de pie. Celulares fueron alzados. Dedos presionaban el botón de grabar como si supieran que estaban presenciando algo histórico. Un periodista le susurró a su compañera: «¿Quién es esa niña? ¿De dónde salió?». Y la colega respondió, atónita: «No lo sé, pero esto va a poner el mundo de cabeza». Mientras tanto, el juez intentaba recuperar el control de la situación. «Saquen a esta niña de aquí», ordenó, pero nadie se movió. Ni los oficiales, ni los abogados, ni los propios guardias. Era como si todos estuvieran hipnotizados. La niña finalmente dio un paso atrás, aún sin apartar los ojos de Héctor. «Has estado escondiendo cosas por mucho tiempo, pero hoy la gente va a ver». Se giró ligeramente, como si hablara para el público, para el mundo, pero sin alzar la voz. «Él sabe de qué estoy hablando, él sabe lo que hizo». La tensión en la sala era asfixiante. Una niña frente al juez más temido del país, desafiando todo y a todos. Héctor trató de recomponerse. «Esto es un circo, una manipulación absurda, una farsa». Pero sus ojos decían otra cosa. Estaban inquietos, como si reconocieran algo, o a alguien. Fue en ese instante cuando la niña dio un paso al costado y mirando directo a las cámaras dijo: «Él no es quien ustedes creen, y puedo probarlo». Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. Un fiscal dejó caer su pluma al suelo. La niña seguía allí, pequeña frente a una estructura gigantesca, pero en ese momento era ella quien dominaba el espacio, como si hubiera venido con una misión, como si nada, ni siquiera el poder absoluto de un juez, pudiera silenciarla. Alma no necesitó alzar la voz, bastó la forma en que miraba al juez, firme, inquebrantable, para que todo el tribunal se rindiera al silencio. Sus pies descalzos, sucios de polvo, parecían desentonar por completo con aquel piso de mármol pulido, pero ella se mantenía allí,
como si estuviera exactamente donde debía estar. «Me llamo Alma», dijo sin prisa. «Tengo 10 años y estoy aquí porque alguien tiene que decir la verdad». Héctor parpadeó una sola vez y por primera vez en años alguien logró provocar duda en sus ojos. 12 de septiembre de 2013. Usted entró al Café La Viña a las 8:17 de la mañana. Se sentó en la mesa del fondo y recibió un sobre marrón. Dentro, 50,000 en efectivo. El público se agitó. Un fotógrafo soltó una maldición por lo bajo. La fiscal, sin parpadear, murmuró: «¿Eso está en el expediente?». Pero no lo estaba. Nada de eso estaba. Alma hablaba de información que no aparecía en ningún documento público. El sobre fue entregado por Mauro Ortega, ejecutivo de Eltron S.A., quien quería que se archivara un proceso ambiental. Usted lo archivó. 3 días después. «Esto es un absurdo», gritó uno de los abogados defensores. «Alguien saque a esta niña de aquí». Pero ni los guardias se movían. Nadie se atrevía a interrumpirla. Era como si cada palabra suya tuviera el peso de una sentencia. Héctor intentó recomponerse. «Estás delirando, eso no tiene fundamento». Alma dio un paso al frente. «¿Quiere que diga el número de la cuenta que usted tiene en las Islas Caimán? ¿O prefiere que hable de la reunión con Ricardo Lafuente, en la oficina de su hermano, donde usted aceptó borrar las huellas del testigo desaparecido?» Con cada nombre, cada fecha, cada cifra exacta, el rostro de Héctor perdía color. Aún intentaba mantener su expresión impasible, pero sus manos traicionaban su alma. Dedos temblorosos, mandíbula tensa. «¿Cómo sabe todo eso?», pensaba. «¿Quién le dio esa información? Esto no es posible», pero lo era. Y lo más aterrador era que no leía de ningún papel, ni una tableta, ni una nota. Todo salía de su memoria, con la tranquilidad de quien solo cuenta algo que vio o sintió. En 2015, usted condenó a una mujer inocente por homicidio. Ella había denunciado al jefe de policía por extorsión y usted la mandó callar con 30 años de prisión. Su nombre era Camila Espinosa. Tenía un hijo pequeño, Juez, un niño. La palabra dolió. Héctor casi cerró los ojos. Alma lo notó. Él lloró en la sala de espera de la prisión por más de 1 hora, pero usted no quiso recibirlo. Dijo que era irrelevante, que no se conmovía con teatro. Esas palabras, dichas con tal precisión, eran como cuchillas frías sobre un corazón que fingía no sentir. Todas las cámaras ahora apuntaban al juez, el hombre que tantas veces había humillado a acusados, ignorado súplicas de clemencia, se desmoronaba en silencio. La prensa ya empezaba a transmitir en tiempo real, y en redes sociales el nombre Alma se esparcía como un huracán. «¿Quién es esa niña?», preguntaban en las etiquetas. «¿De dónde salió?». Un reportero susurró: Esto no es solo una denuncia, esto es una condena pública». Y entonces Alma dio el golpe final, no con gritos, sino con la verdad, cruda y directa. Usted ya no tiene derecho a juzgar a nadie, porque hace mucho dejó de ser justo. Pero ahora el mundo lo está viendo. Retrocedió un paso. El juez se llevó la mano a la boca. En esa corte donde siempre había tenido la voz más fuerte, ahora reinaba un silencio absoluto. Todo lo que se dijo no podía desdecirse, y el daño apenas comenzaba. En los minutos siguientes a las últimas palabras de Alma, el tribunal se convirtió en un campo de murmullos, miradas cruzadas y celulares vibrando al unísono. Afuera, los reporteros se agolpaban en los escalones del edificio, esperando que el juez saliera para obtener cualquier reacción. Pero Héctor Valverde no salió. Se quedó allí, inmóvil, hundido en el sillón de madera tallada, como si se hubiera transformado en un trono de hierro incandescente. La niña había expuesto lo que ni los periodistas más audaces lograron durante décadas, y ahora todo ardía. Al día siguiente, los periódicos titularon lo impensable:
El juez que juzgaba demasiado ahora está en la mira de la verdad. Los videos con el discurso de Alma ya sumaban millones de vistas. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación para retransmitirlo en horario estelar. ¿Quién es esa niña, Kinú?, repetían los presentadores en vivo. Mientras tanto, el gobierno, presionado por el clamor público y por la fuerza incontestable de los relatos, creó un comité de investigación de emergencia. Y en menos de 48 horas comenzaron las órdenes de cateo. Se incautaron computadoras, se forzaron cajones, se revisaron cajas fuertes. Con cada nueva hoja de cálculo encontrada, se revelaba otro eslabón de la cadena podrida. Transacciones ilegales, conversaciones comprometedoras, nombres conocidos, incluso celebrados. Jueces, fiscales, empresarios, un verdadero mapa de corrupción cosido con sangre fría y firma estampada. Héctor lo veía todo por la televisión de la celda provisional donde había sido recluido. Sentado en silencio, apretaba los dedos contra las rodillas, como si quisiera aplastar su propio pasado con la fuerza de sus manos. Al tercer día, el gobierno emitió un comunicado oficial. Existen indicios contundentes de que el magistrado Héctor Valverde participó en una organización criminal con ramificaciones judiciales, políticas y empresariales. La caída fue tan rápida como violenta. El hombre que antes representaba el martillo de la justicia, ahora usaba esposas, conducido por pasillos donde había condenado a tantos. En uno de los momentos más simbólicos, una cámara de seguridad lo captó cruzando los portones de la penitenciaría con la cabeza baja, algo que nunca antes se había visto de él. Durante la audiencia de control, no pudo sostener la mirada del juez encargado del caso. ¿Tiene algo que decir, señor Valverde?, preguntó el magistrado. Héctor vaciló. La sala parecía girar a su alrededor. No, respondió al fin, con un hilo de voz. Pero dentro de él, un remolino de recuerdos y rostros lo devoraba. Rostros que había ignorado, gritos que eligió no escuchar, y por encima de todos, la imagen de aquella niña frente a él, con la mano en la frente, como si le hubiera mostrado su propio reflejo. Mientras tanto, en redes sociales y programas de televisión, la figura de Alma se volvía casi mítica. Algunos decían que era hija de una víctima, otros que era un milagro ambulante, pero nadie sabía con certeza de dónde había venido o a dónde se había ido. Simplemente apareció y reveló. Lo más irónico es que entre la avalancha de documentos, mensajes y registros bancarios, lo que realmente derrumbó el imperio de Héctor no fue ninguna prueba formal. Fue el valor silencioso de una niña, una presencia que transformó la justicia en algo más que ley, verdad. Y así el viejo juez fue condenado, no solo por el sistema que alguna vez comandó, sino por la sociedad, por los ojos que vieron cómo la verdad fue dicha por labios tan inocentes como firmes. La sentencia fue severa. Sin privilegios, sin toga, sin aplausos, ahora dormía sobre un colchón de espuma delgada, rodeado de paredes que no respetaban apellidos, y por primera vez en su vida estaba del otro lado de la sentencia. El pasillo del ala de aislamiento crujía bajo los pasos resonantes de un agente penitenciario de mirada cansada. El olor a óxido, sudor seco y desinfectante barato creaba un ambiente hostil, inhóspito, donde el tiempo parecía suspendido. Dentro de la celda 118B, Héctor Valverde estaba encogido, agachado en el banco de concreto como una sombra del hombre que alguna vez fue. Las paredes húmedas devolvían el sonido de su respiración entrecortada, y el brillo de sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora era opaco, dolorosamente humano. Desde que fue detenido, no lo atormentaban las rejas, sino las palabras de aquella niña. Puedo leer tu mente. Has mentido durante mucho tiempo. Los días se arrastraban en un silencio ruidoso, solo interrumpido por el chasquido de los portones y el tintinear de las cadenas. La comida llegaba sin sabor, el tiempo no pasaba,
y su mente era una prisión más cruel que cualquier celda. Cuando la puerta de metal chirrió aquella tarde calurosa, ni siquiera se giró. Esperaba otra visita burocrática, abogados, investigadores, oficiales tratando de arrancarle confesiones. Pero algo en esa presencia era distinto. Era como si el aire hubiera cambiado. La vibración era tranquila, firme, inexplicable. Una voz suave, casi familiar, cortó el espacio. ¿Todavía estás aquí, juez? Héctor levantó lentamente la mirada y por un instante olvidó dónde estaba. Alma estaba allí, la misma niña, la que había derrumbado la coraza que él tardó una vida en construir. Estaba de pie frente a él, descalza, con ropa simple, los ojos cargando algo que él nunca tuvo el valor de sostener. Pureza sin ingenuidad. ¿Por qué viniste?, preguntó con voz temblorosa, más ronca de lo que imaginaba. Alma se acercó despacio, se sentó en el banco frente a él y respondió con serenidad: «La gente piensa que vine a humillarte, pero no fue por eso, vine para recordarte». Él tragó saliva, los labios apretados conteniendo el peso que amenazaba con desbordarse por sus ojos. «¿Recordarme qué?», susurró, como si ya no tuviera fuerzas ni para sostener una pregunta. Alma entrelazó los dedos sobre el regazo con un gesto delicado pero firme. «Que el mal que causaste no tiene que ser lo último que dejes en este mundo». Fue como si el techo se derrumbara. Héctor se desmoronó por dentro. «Deberías odiarme», confesó, con la cabeza baja. «Deberías escupirme en la cara, darme la espalda. Fui cruel con tanta gente. Y tú...» Se interrumpió a sí mismo, la voz ahogada en lamentos. «Fui un monstruo», repitió, casi como una confesión íntima. Un monstruo con toga y corbata. Sus dedos se aferraban a las rodillas, los hombros temblaban. Alma entonces dio un paso hacia él, le colocó la mano en el hombro, un gesto simple, pero que hizo estremecer a Héctor. Los monstruos no sienten arrepentimiento, los monstruos no lloran, pero los hombres rotos, esos pueden reconstruirse. Su toque era suave, pero en él había el peso del perdón no entregado, y aún así, disponible. Esa escena parecía sacada de una película. Una niña pequeña, frágil ante los ojos del mundo, y aún así, capaz de arrodillar a un juez con la fuerza de una presencia que desbordaba sentido. «Todavía puedes hacer algo», dijo, con los ojos puestos en él, pero como si hablara con cada alma olvidada por su pluma. «No todo está perdido. Hay mucha gente que fue enterrada viva por tus errores, gente olvidada, gente que aún está ahí». Héctor escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera un clavo martillado con urgencia. Cuando ella se levantó, él quiso detenerla, decir más, preguntarle quién era en realidad, de dónde venía tanta sabiduría, por qué se preocupaba por él. Pero permaneció inmóvil. Alma dejó una hoja doblada sobre el banco. «Nombres, historias. Empieza por ellos». La frase quedó suspendida en el aire como una orden velada, una convocatoria divina. Ella caminó hacia la puerta con la calma de quien sabe que su misión apenas comienza, o tal vez que ya había sido cumplida. La puerta se cerró con un chasquido seco, y la celda, que antes era un castigo, ahora parecía una sala de espera para algo más grande. Cuando el silencio volvió, ya no era el mismo. Héctor tomó el papel con manos temblorosas. Leyó el primer nombre, luego el segundo. Ramiro Ortega, condenado a 22 años por asalto sin pruebas concluyentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si, por fin, las voces que ignoró estuvieran siendo escuchadas. Por primera vez desde su encierro, sintió que había algo que hacer, un camino, una reparación, y todo eso porque una niña, una niña valiente, de mirada firme y corazón incorruptible, lo visitó, y le mostró que aún había tiempo. La celda aún olía a humedad y óxido, pero esa mañana había algo nuevo en el aire. Héctor Valverde despertó antes de que los guardias lo llamaran.
La hoja con los nombres que Alma le había dejado seguía doblada bajo su almohada, ya marcada con anotaciones temblorosas de bolígrafo azul. Sus ojos cansados recorrían cada línea como si buscaran rostros dentro de las letras. Ramiro Ortega, Francisca Morillo, Danilo de Jesús. Cada nombre traía ecos del pasado, voces ahogadas, miradas ignoradas, súplicas archivadas sin lectura. Y ahora, cada uno parecía implorar: no nos dejes aquí. Pasó la mañana con la cabeza agachada, garabateando los márgenes de antiguos expedientes solicitados de la biblioteca de la prisión. Los otros internos lo observaban con extrañeza. Algunos murmuraban: el juez se volvió loco, ahora escribe para presos. Pero a Héctor no le importaba. Estaba distinto. Escribía con la urgencia de quien intenta recuperar un tiempo que no vuelve. Y con cada nueva página, su mano temblaba menos. Era como si sus dedos aprendieran un nuevo gesto, el de la humildad. Pedía ayuda a otros reclusos, preguntaba nombres de abogados de oficio, anotaba fechas, estudiaba sentencias olvidadas. En la tercera semana comenzó a enviar cartas largas, escritas de su puño y letra, algunas dirigidas a familias de condenados, otras a abogados, defensores y jueces de instancias superiores. Les pido que reevalúen el caso de Julio Serrano, escribió una vez. Las pruebas que lo condenaron no resistirían un análisis riguroso hoy. En otro sobre, incluyó una carta destinada al propio Julio, a un preso, con palabras que pesaban como piedras. Fui yo quien te enterró vivo en aquel juicio. No hay excusa, pero sí hay reparación, y lo estoy intentando. Las respuestas comenzaron a llegar lentamente, algunas con escepticismo, otras con rabia. Una mujer devolvió su carta rasgada con notas en rojo. Tu arrepentimiento no me devuelve a mi hijo. Héctor leyó eso decenas de veces y no se defendió, ni intentó justificar. Solo pegó los pedazos de la carta y los guardó en un sobre. Su dolor ahora también es mío, murmuró, y siguió adelante. No esperaba perdón, solo esperaba poder disminuir el daño que causó, aunque fuera demasiado tarde para algunos. Un día, en el comedor, un joven interno se acercó. Usted le escribió a mi hermano. Pensábamos que ya nadie se acordaba de él. Héctor levantó la vista. El muchacho debía tener unos 20 y tantos años, manos firmes, mirada desconfiada, pero sincera. Gracias. Y se fue sin esperar respuesta. Agradecimientos como ese dolían más que los insultos, porque mostraban que, de algún modo, su intento de reparación estaba llegando a algún lugar. No todos los días traían esperanza, pero cuando lo hacían, dolían bonito. Era como si Alma aún estuviera allí invisible, observando cada gesto. Durante las noches de insomnio, soñaba con los rostros de los que había condenado. En uno de esos sueños, volvió a ver a Alma. Estaba sentada en una sala de audiencias vacía, los pies colgando en el aire, mirando hacia el estrado donde él solía sentarse como juez. Todavía hay mucha gente esperando, decía, pero vas avanzando. Y él despertaba sudando, pero con el corazón menos apretado. Era extraño, casi infantil, pero parte de él creía que aquella niña aparecía en sus sueños a propósito, como si lo estuviera guiando por un laberinto que él mismo construyó. Y así, dentro de una celda pequeña, sucia y silenciosa, donde un día temió perderlo todo, Héctor empezaba a construir algo nuevo, no una redención instantánea, ni un heroísmo forzado, sino una reconstrucción lenta y dolorosa, pieza por pieza, proceso por proceso, persona por persona. Con las manos firmes y la mente más clara que en cualquier otro momento de los últimos años, Héctor se sentó frente a un nuevo paquete de expedientes. Los papeles amarillentos, con sellos desvaídos y grapas oxidadas, parecían restos de una justicia dormida. En la parte superior de una de las hojas, un nombre familiar lo detuvo durante varios segundos.
Miguel Herrera. El nombre le provocó una incomodidad inmediata, como un eco venido de un pasado que no quería volver a visitar. Pasó la página intentando ignorarlo, pero el nombre volvía, otra vez, en otro proceso, en otra denuncia. Miguel Herrera. Algo lo arrastraba de nuevo, como si ese nombre pesara demasiado para ser olvidado. Se levantó, caminó de un lado al otro de la celda, sintiendo la respiración acelerarse. Era solo otro condenado entre tantos, o eso decía el expediente. Pero al leer los detalles, algo dentro de él empezó a resquebrajarse. Acusado de homicidio calificado, pruebas inconsistentes, testigo clave desaparecido antes de declarar. Héctor se frotó los ojos. La letra en la esquina de la sentencia final era la suya. Su sello, su firma. Fui yo quien lo condenó, murmuró, como quien se traga vidrios rotos. Pero esto no está bien. Esto huele a podrido desde el principio. Jaló todo el expediente hacia sí, esparció los papeles sobre la pequeña mesa improvisada de la celda y comenzó a releerlo todo. 1, 2, 3 veces. Cada vez que avanzaba, más sentía el olor a manipulación. Testigos con declaraciones incoherentes, un peritaje incompleto, plazos atropellados. Y al fondo, una hoja suelta con la anotación de una reunión extrajudicial entre él y 2 fiscales. Eso ya sería suficiente para reabrir el caso, pero lo que lo derrumbó fue el recuerdo que emergió, lento y cruel. Este caso me lo mandaron con urgencia. Vino de arriba. Vino de arriba, repetía como si esas 3 palabras fueran un veneno de efecto tardío. Durante años fingió que nunca dijo eso, que no aceptó órdenes. Pero en ese proceso específico había recibido una llamada, una voz grave de un político conocido pidiendo celeridad, discreción y una condena sin ruido. Y él obedeció, sin cuestionar. El nombre Miguel Herrera ahora parecía una sentencia contra sí mismo. Te arrojé a un hoyo porque era más fácil, porque me convenía, susurró con las manos en el rostro. La vergüenza le apretaba el pecho con garras invisibles. Entonces decidió ir más profundo. Solicitó acceso a documentos internos, cruzó archivos, pidió ayuda a una defensora pública que respondía a sus cartas con desconfianza, pero con algo de esperanza. Y poco a poco, el esqueleto detrás de esa condena comenzó a revelarse. Miguel se había involucrado en una disputa territorial con un empresario influyente. La fiscalía falsificó testimonios. El comandante ignoró pruebas de la defensa. Y él, Héctor, fue el instrumento final, el brazo que firmó la sentencia injusta. Yo fui el último martillazo en ese ataúd, y él sigue vivo ahí dentro. La noche en que juntó todas las piezas, Héctor no pudo dormir. Sentado en el borde de la cama, con los pies tocando el suelo frío de la celda, miró el papel con el nombre de Miguel y dijo en voz alta: «Por ti voy a empezar». Tenía lágrimas en los ojos, pero no corrían por desesperación, corrían por decisión. Esa madrugada, entre los chasquidos de las tuberías y los ronquidos de los otros presos, escribió: «Solicito la reapertura del proceso Miguel Herrera. Fundamento: irregularidades estructurales, omisión de pruebas, coacción de testigos». Firmó con firmeza. Por primera vez usaba su autoridad para levantar y no para aplastar, pero fue cuando cruzó el nombre Herrera con otros registros, intentando entender por qué lo conocía tan bien, que algo dentro de él se estremeció. Al abrir un expediente simple, con foto en blanco y negro de un hombre esposado, encontró un dato familiar: la dirección, el barrio, y entonces el nombre de la hija, Alma. El papel se le cayó de las manos como si quemara. La celda giró. Héctor se apoyó contra la pared sin aire, como si un puñetazo invisible lo hubiera golpeado. Miguel Herrera era su padre. La niña que lo enfrentó era hija del hombre que él había enterrado vivo en un error imperdonable. Allí, entre papeles y sombras, ya no había duda. Alma no estuvo allí por casualidad.
Su presencia no fue un acto aislado de valentía. Ella era la verdad encarnada. La consecuencia, el reflejo más puro de todo lo que fingió no ver durante tantos años. Y ahora, la misión de reparar ya no era solo profesional, era personal, humana. Era sobre una familia destruida, una hija separada de su padre, una niña que no se rindió y que, de alguna forma, guió al hombre que un día la condenó sin saberlo. La solicitud de reapertura del caso de Miguel Herrera avanzó con una velocidad inusual, tal vez por la solidez de los argumentos técnicos, tal vez porque el nombre de Héctor Valverde aún resonaba con fuerza en los pasillos del Poder Judicial. Incluso desprestigiado, todavía cargaba el peso de la autoridad, o tal vez, quién sabe, había algo más grande moviendo esos engranajes. En pocas semanas, el caso volvió a los tribunales. Se autorizó un nuevo análisis. Testigos reaparecieron. Nuevas pruebas salieron a la luz, como si hubieran estado esperando el momento justo para revelarse. Era como si la verdad, hasta entonces silenciada, por fin hubiera recuperado el aliento. Durante las audiencias, el ambiente era distinto. El fiscal actual escuchaba más de lo que hablaba. El juez a cargo mantenía la mirada baja, como si cargara en sí mismo la vergüenza de todo un sistema. Miguel, del otro lado del vidrio, lucía más envejecido. Arrugas profundas cruzaban su rostro como cicatrices de una guerra demasiado larga. Sus ojos, sin embargo, seguían vivos, inquietos, llenos de preguntas. Aún vestía el uniforme beige del penal, pero llevaba una postura digna, como quien ya sufrió todo lo que podía sufrir y aún así eligió mantenerse en pie. En silencio, miraba a quienes lo condenaron y esperaba. Héctor no se presentó en el tribunal, pero seguía todo desde una pequeña televisión instalada en el patio de la prisión. Las manos sudorosas, los ojos clavados en la pantalla. Cuando escuchó el nombre de Miguel, apretó con fuerza el borde de la silla. Cada testimonio que lo declaraba inocente era como un martillazo en la puerta que él mismo había cerrado años atrás. Cuando un nuevo testigo dijo con todas sus letras que fue obligado a mentir en el proceso, Héctor dejó escapar una lágrima. «Yo lo sabía, siempre lo supe», susurró, «pero fingí que no era conmigo». Y ahora, ver cómo la justicia ocurría sin su mano era un alivio y una tortura al mismo tiempo. Después de 17 años de prisión, la sentencia fue anulada. Miguel Herrera fue declarado inocente. Las palabras del juez sonaron solemnes, pero también pequeñas ante la magnitud del error cometido. Al ser liberado, Miguel no celebró, no sonrió, solo miró al cielo. Cerró los ojos por unos segundos y respiró hondo, como quien recupera el aire que le fue robado por casi 2 décadas. Afuera pocas personas lo esperaban. La mayoría ya había perdido la esperanza, pero allí, entre los curiosos, estaba ella, Alma, con los mismos ojos firmes y los pies descalzos. No corrió, no lloró, solo extendió la mano como quien invita a alguien a volver a casa. Miguel caminó hacia ella y se detuvo. Los dos se miraron por un largo tiempo. «Has crecido», dijo él, con la voz entrecortada. «Y tú regresaste», respondió ella. El abrazo que siguió no fue ruidoso, no fue dramático. Fue silencioso, apretado, verdadero. Era el reencuentro de 2 mundos que habían sido rasgados en 2 y que ahora se cosían con hilos invisibles. Un padre y una hija, separados por un error, reunidos por una fuerza que ningún juez podría controlar. En la celda Héctor lo veía todo, y por primera vez en toda su vida lloró sin intentar ocultarse. El llanto era feo, convulsivo, el cuerpo entero encorvado, como si el remordimiento tomara forma y lo aplastara desde dentro. Fui yo quien destruyó esto», repetía, aferrado al papel con el nombre de Miguel como si fuera una súplica de perdón. Ellos se reencontraron, a pesar de mí. El dolor era desgarrador, pero al mismo tiempo había algo ahí que empezaba a sanar. Porque aunque no podía borrar el pasado,
Al menos ahora sabía que algo había sido restaurado. Los días siguientes fueron de silencio absoluto para Héctor. No hablaba con nadie. Apenas comía. Pasaba horas sentado con la mirada fija en el suelo de la celda, como si escuchara algo que nadie más podía oír, hasta que, una tarde nublada, tomó el papel donde anotaba todos los nombres de los casos que aún deseaba reevaluar y al lado del nombre de Miguel Herrera escribió 2 palabras más: Padre de Alma. Se quedó mirando eso como si fuera una revelación sagrada. El vínculo final. El símbolo de una conexión más grande de lo que jamás podría comprender por completo. La niña no solo había desenmascarado a un juez, había rescatado a su padre. Y esa noche, cuando se acostó y cerró los ojos, soñó con Alma por última vez. Ella estaba de pie en un campo abierto, con el viento soplándole el cabello. Lo miraba y sonreía con suavidad, como quien reconoce que algo finalmente fue colocado en su lugar. «Todavía hay otros esperando por ti», dijo, y desapareció en el horizonte. Héctor despertó con lágrimas calientes corriéndole por las sienes, pero sentía paz. Porque al menos una vez en la vida ayudó a reconstruir lo que antes había destruido con sus propias manos. El tiempo pasaba de forma extraña en prisión. Los días parecían largos, pero los meses cortos. Desde la liberación de Miguel Herrera, Héctor empezó a contar los domingos por los golpes en el portón de hierro. Ninguno de esos golpes era el que él esperaba, y ni siquiera sabía exactamente qué era lo que esperaba. Tal vez el perdón. Tal vez solo el derecho de mirar a los ojos a quienes había destruido. El rostro de Alma aparecía cada noche en sus sueños, como una vela que se negaba a apagarse. Y en la soledad de esa celda ya había ensayado ese reencuentro 1000 veces. Pero no existían palabras suficientes para lo que necesitaba decir. Fue una mañana de cielo gris, con los vientos del final del otoño golpeando las pequeñas y sucias ventanas, cuando el guardia apareció con una mirada diferente. «Tienes visita», dijo seco, pero con un leve tono de respeto. Héctor se levantó despacio, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «¿Quién?», se atrevió a preguntar, pero el hombre solo señaló con la cabeza. El camino hasta la sala de visitas fue el más largo que había recorrido en su vida. Las manos le temblaban, las piernas le flaqueaban, y por un segundo pensó en regresar. Pero la puerta ya estaba abierta. Sentados al otro lado de la mesa fría estaban Miguel y Alma, padre e hija. Ella llevaba ahora una blusa blanca simple pero limpia. El cabello, que antes estaba despeinado, ahora estaba trenzado con delicadeza. Los ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, firmes. Miguel estaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Al ver entrar a Héctor, sus ojos se entrecerraron, no por odio, sino por peso. Un peso que solo conocen aquellos que ya lo han perdido todo. El ex juez se detuvo en la puerta, tragó saliva y murmuró: «Ustedes vinieron». Miguel fue el primero en hablar. Su voz era grave, contenida, pero cada palabra parecía marcada con hierro caliente. «Vinimos porque algo en nosotros necesitaba cerrar este ciclo». Hizo una pausa. «No quería venir. Pensé que no podría, pero mi hija insistió». Alma dio un paso al frente y se sentó en la silla frente a Héctor. «Pasaste la vida ignorando rostros. Hoy vas a mirar el nuestro, de verdad». Héctor se sentó despacio. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. «Destruí tu vida», le dijo a Miguel. «Te arranqué todo lo que un hombre puede tener, la libertad, la paternidad, la dignidad». Miguel guardó silencio durante unos segundos. Luego se acercó, se sentó. «Sí, destruiste, pero después tuviste el valor de admitirlo y de intentar repararlo». Lo miró a los ojos. «Eso ya es más de lo que muchos hacen». Esas palabras, dichas sin exageración, sin un perdón explícito, fueron como un golpe emocional. Héctor llevó la mano al pecho. «No vengo a pedir perdón, porque sé que eso sería demasiado poco»,
vengo a pedir que me dejen cargar con este peso junto a ustedes, que me dejen ayudar a otros como ustedes, incluso desde aquí. Alma respiró hondo, sus ojos se humedecieron. La justicia empieza cuando alguien tiene el valor de cambiar, dijo, como si leyera un versículo escrito en el corazón. El silencio que siguió no era vacío, era denso, lleno de memorias y dolor, pero también lleno de algo nuevo, posibilidad. Posibilidad de reconstrucción, de pasos hacia adelante. Alma extendió la mano sobre la mesa. Despacio, Héctor hizo lo mismo. Cuando sus dedos se tocaron, la emoción desbordó. «Fuiste mi verdugo», dijo Miguel, con la voz temblorosa. «Pero hoy solo eres un hombre, y los hombres pueden cambiar». Esas palabras fueron el perdón más silencioso y poderoso que Héctor había recibido. Se derrumbó. Lloró como un niño. El niño que tal vez nunca pudo ser, porque pasó la vida entera usando armaduras. La visita duró poco más de 1 hora, pero dejó una marca imposible de borrar. Al levantarse, Alma miró una última vez a Héctor. «Todavía quedan nombres en esa lista, ¿verdad?», preguntó. Él asintió, secándose el rostro. «Muchos». Ella sonrió. «Entonces continúa. Aún hay gente esperando». Se fueron en silencio, pero el sonido de los pasos de Alma, pequeños, firmes, seguiría resonando en la memoria de Héctor por mucho tiempo. Porque en ese reencuentro improbable, no fue solo la justicia la que dio un paso, fue el corazón humano el que, finalmente, supo dónde volver a comenzar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.